Bienvenidos a un nuevo vídeo AQ en nuestro canal, donde nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las historias de amor, los giros inesperados y por supuesto, el drama que tanto nos gusta. Si eres como nosotros y no te puedes resistir a una buena serie turca, es en el lugar correcto. Hoy vamos a explorar un tema un poco peculiar, pero muy divertido y presente en muchas de nuestras series favoritas, esas escenas de borrachera que de repente revelan sentimientos ocultos y confirman el amor que tanto hemos estado esperando. Ya su copyright lo que es ese pensando clichu copyright. Pero acepto copyright moslo, a veces un poco de alcohol es justo lo que necesitan nuestros protagonistas para dejar caer las caras y mostrar su verdadero corazón superíndice 3N. Y hablando de corazones, antes de que nos sumerjamos en este mar de confusiones etúlicas y confesiones amorosas, quiero pedirte un favorcito pido. Si te gusta lo que ves y quieres ese contenido como este, no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis, te mantendrú al dúa con todos nuestros vídeos y nos ayudaru un montu superíndice 3N a seguir creando contenido que te encante. Que dale al botu superíndice 3N de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Ahora vamos a lo que nos compete. Rate para un recorrido lleno de risas, sonrojos y tal vez uno que otro momento incu superíndice 3 modo, porque hoy vamos a hablar de esos momentos con diéresis copyright picos de borrachera que confirmaron el amor en algunas de las series turcas populares. Vamos a Empecemos con una serie que seguramente muchos conocen y aman, Love is in the Air. Esta comedia romántica nos enamoró superíndice 3 con la química innegable entre Eda y LDZ, interpretada por la talentosísima Anderu Parrafoel y Serkan Bolat, el fru y calculador arquitecto al que da vida Kerem Bürsin. La serie es del GEU copyright nero de comedia romántica, y su trama gira en torno a un contrato de compromiso falso que, como ya sabemos, terminu superíndice 3 convirtió copyright dándose en algo mucho real. Y du superíndice 3 de encaja la borrachera en todo esto. Pues bien, hay varios momentos a lo largo de la serie donde el alcohol juega un papel importante, pero uno de los memorables es cuando Eda, frustrada por las complicaciones en su relación superíndice 3N con Serkan, termina bebiendo de la cuenta en una fiesta. En este estado, suelta toda la verdad sobre sus sentimientos hacia Serkan, confesando lo mucho que lo ama, a pesar de sus diferencias y de todos los obstáculos que han enfrentado. Lo interesante de esta escena es que si bien Eda ya ha demostrado sus sentimientos de otras maneras, la borrachera le permite derribar completamente sus defensas y ser completamente vulnerable. La reacción superíndice 3N de Serkan es clave, aunque al principio parece confundido y un poco incu superíndice 3 modo, la verdad es que esta confesión superíndice 3N termina confirmando sus propios sentimientos hacia ella, abriendo la puerta a una relación superíndice 3N honesta y profunda. La naturalidad de Ande al interpretar a una Eda desinhibida y el asombro contenido de Kerem hacen que la escena sea genuina y muy divertida. Fue un empujo superíndice 3N para que ambos reconocieran lo innegable. Ahondando un poco en la escena, la fiesta en su misma funciona como un escenario perfecto para el desarrollo de la borrachera de Eda. El ambiente festivo, la música alta y la presión superíndice 3N social contribuyen a que Eda se sienta inclinada a desinhibirse. La vemos tomar copa tras copa, mientras sus amigas intentan en vano moderarla. La frustración superíndice 3N de Eda no solo proviene de los problemas con Serkan, sino también copyright N de la percepción superíndice 3N de que no estuvo siendo completamente honesta consigo misma. El alcohol se convierte entonces en una válvula de escape para esa represión superíndice 3N emocional. La confesión superíndice 3N de Eda no es solo una simple declaración superíndice 3N de amor. Es una exposición superíndice 3N completa de su vulnerabilidad, de sus miedos y de sus esperanzas. Le dice a Serkan superíndice 3 lo ama, pero también copyright N le reprocha su frialdad, su incapacidad para comprometerse y su obsesión superíndice 3N por el trabajo. Es una conversación superíndice 3N honesta y dolorosa, que probablemente nunca habría tenido lugar si Eda no estuviera bajo los efectos del alcohol. La reacción superíndice 3N de Serkan es igualmente crucial. A pesar de su confusión superíndice 3N inicial, se puede ver en sus ojos que estuvo profundamente afectado por las palabras de Eda. La escucha atentamente intentando procesar todo lo que estuvo diciendo.
Incluso se permite una ligera sonrisa, como si una parte de U con diéresis copyright L estuviera feliz de escuchar esas palabras, aunque otra parte todavía tenga miedo de reconocer sus propios sentimientos. Esta escena marca un punto de inflexión superíndice 3n en la relación superíndice 3n entre Eda y Serkan, obligándolos a confrontar sus emociones y a tomar decisiones importantes sobre su futuro. Otro dato curioso de Love is in the Air es que la relación superíndice 3n entre Ander Rafael y Kerem Bürsin trascendió superíndice 3 la pantalla. Los actores se enamoraron durante el rodaje de la serie, lo que hizo que la química entre sus personajes fuera aún palpable. Es fácil entender por qué copyright la escena de la borrachera resuena tanto con los fans, es un reflejo de la química que se tenuan el uno al otro. La autenticidad de su conexión superíndice 3n se tradujo en una actuación superíndice 3n convincente y emotiva, haciendo que la escena fuera aún memorable. Los fanáticos de la serie se deleitaron al ver CU superíndice 3 su amor en la ficción superíndice 3n se convirtió en realidad, convirtiendo a Hande y Kerem en una de las parejas queridas del mundo del espectáculo turco. Su relación superíndice 3n, aunque eventualmente llegó superíndice 3 a su fin, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de los seguidores del Love is in the Air. Pasemos ahora a otra serie que también copyright N tiene su buena dosis de momentos de borrachera reveladores, Erkenci Kuay. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven más menosadora y aventurera, y Can Yaman, un foto superíndice 3 grafo aventurero y espíritu libre. Geu copyright Nero, comedia romántica. La serie es una comedia romántica llena de enredos, malentendidos y por supuesto, mucho amor. En Erkenci Kuay el alcohol también copyright N juega un papel importante en la evolución superíndice 3n de la relación superíndice 3n entre Sanem y Can. En una fiesta, Sanem, tratando de superar sus inseguridades y su torpeza, termina bebiendo demasiado. En este estado, se vuelve mucho audaz y directa, confesando sus sentimientos a Can y tomando la iniciativa en la relación superíndice 3n. La escena específica de la borrachera en Erkenci Kuay es un claro ejemplo de CU superíndice 3 el alcohol puede servir como un catalizador para la transformación superíndice 3n de un personaje. Sanem, quien generalmente se muestra tímida y reservada, se ve impulsada por el alcohol a romper con sus inhibiciones y a expresar sus verdaderos sentimientos. La fiesta, al igual que en Love is in the Air, crea el ambiente propicio para que Sanem se sienta libre y dispuesta a arriesgarse. La confesión superíndice 3n de Sanem no es solo una simple declaración superíndice 3n de amor, sino también copyright N una afirmación superíndice 3n de su propia identidad. Al expresar sus sentimientos a Can, Sanem está tomando el control de su propia historia y dejando a Tru su timidez e inseguridad. Es un momento de empoderamiento para el personaje, que la impulsa a perseguir sus sueños y a luchar por el amor que siente por Can. Lo interesante de esta escena es que muestra CU superíndice 3 la borrachera puede liberar a los personajes de sus inhibiciones y permitirles mostrar su verdadero yo. Sanem, normalmente tímida y reservada, se transforma en una mujer segura de sí misma y dispuesta a luchar por el amor que siente por Can. Y al igual que en Love is in the Air, la reacción superíndice 3n de Can es crucial, aunque al principio se sorprende por la audacia de Sanem, termina sintió copyright se atraudo por su espontaneidad y su honestidad. Esta escena ayuda superíndice 3 a Can a ver a Sanem bajo una luz diferente, notando la fortaleza y la pasión superíndice 3n que escondió de Tru de su timidez. La sorpresa inicial de Can se transforma rápidamente en fascinación superíndice 3n, al ver a Sanem expresar una faceta de su personalidad que hasta entonces había permanecido oculta. Su admiración superíndice 3n por la valentua de Sanem se suma a la atracción superíndice 3n que ya sentúa por ella, fortaleciendo aún el vínculo entre ambos. Un dato curioso sobre Erkenci Kuay es que lanzó superíndice 3 a la fama internacional a Demet Özdemir y Can Yaman, convirtió copyright dolos en dos de los actores turcos populares del momento. Su química en pantalla era innegable y muchos fans esperaban que su relación superíndice 3n trascendiera la pantalla. Aunque esto nunca sucedió superíndice 3, su actuación superíndice 3n en Erkenci Kuay sigue siendo recordada como una de las mejores de la televisión superíndice 3n turca. La combinación superíndice 3n de talento actoral y atractivo físico catapultó superíndice 3 a Demet y Can al estrellato, convirtió copyright dolos en rostros reconocibles en todo el mundo.
Su popularidad generó superíndice 3 una gran demanda de series turcas en diferentes pauses, contribuyendo a la expansión superíndice 3N de la industria televisiva turca a nivel global. Ahora, cambiemos un poco de geo copyright nero y hablemos de Karasevda, un drama romántico que nos rompió superíndice 3 el corazón superíndice 3N a todos. Esta serie nos cuenta la trágica historia de amor entre Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada. Geo copyright nero, drama romántico. La serie es un drama intenso lleno de secretos, venganza y por supuesto, un amor imposible. Si bien Karasevda es una serie mucho más dramática y menos centrada en la comedia que las anteriores, también Copyright N tiene sus momentos de borrachera reveladores. En una escena particularmente emotiva, Kemal, devastado por la imposibilidad de estar con Nihan, termina bebiendo para olvidar su dolor. En este estado, llama a Nihan y le confiesa todo el sufrimiento que estuvo experimentando por no poder estar con ella, expresando su amor incondicional a pesar de las circunstancias. En Karasevda, la borrachera no es un recurso CEU superíndice 3 mico ni un catalizador para el empoderamiento personal, sino una manifestación superíndice 3N del dolor y la desesperación superíndice 3N de Kemal. El alcohol no lo libera de sus inhibiciones, sino que intensifica su sufrimiento y lo impulsa a expresar su amor incondicional a Nihan, a pesar de la imposibilidad de estar juntos. La llamada Telefu superíndice 3 Nika a Nihan es un grito desgarrador de un hombre que ha perdido toda esperanza y que solo encuentra consuelo en la expresión superíndice 3N de su amor. A diferencia de las escenas de borrachera en las comedias románticas, en Karasevda, la borrachera no se utiliza para crear un momento divertido o CEU superíndice 3 mico, sino para mostrar la vulnerabilidad y el dolor profundo de los personajes. La confesión superíndice 3N de Kemal es desgarradora, pero también Copyright N muestra la profundidad de su amor por Nihan, un amor que estuvo dispuesto a soportar cualquier cosa. La escena es un torrente de emociones crudas, con Burak Uzuparrafo y Bit entregando una actuación superíndice 3N memorable que cala hondo en el espectador. La interpretación superíndice 3N de Burak Uzuparrafo y Bit en esta escena es magistral, transmitiendo el dolor, la frustración superíndice 3N y la desesperación superíndice 3N de Kemal con una intensidad conmovedora. Su actuación superíndice 3N logra que el espectador se identifique con el sufrimiento del personaje y sienta la angustia de su amor imposible. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera serie turca en ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela. Esto demuestra la calidad de la producción superíndice 3N, la actuación superíndice 3N y la historia de la serie, que cautivó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. El premio Emmy Internacional es un reconocimiento al valor artístico y cultural de Karasevda, que logró superíndice 3 trascender las barreras lingüísticas y culturales para conectar con el público a nivel global. Volviendo a un tono más ligero, hablemos ahora de By Jane. Esta comedia romántica nos presenta a Uzgur Atasoy, un hombre que no cree en el amor, y Ezgi Gradosnal, una mujer que estuvo desesperada por encontrar al amor de su vida. Geo copyright nero, comedia romántica. La serie es una comedia fresca y divertida que explora los desafíos del amor moderno. En By Jane, la borrachera es utilizada como un catalizador para que los personajes se acerquen y superen sus diferencias. En una noche de fiesta, Uzgur y Ezgi terminan bebiendo juntos y compartiendo sus frustraciones amorosas. En este estado, se dan cuenta de que tienen más en común de lo que pensaban y comienzan a desarrollar una conexión superíndice 3N más profunda. En esta serie, la borrachera actúa como un igualador, permitiendo que dos personajes con perspectivas opuestas sobre el amor se conecten a un nivel más profundo. Uzgur, el cúnico empedernido, y Ezgi, la romántica incurable, se encuentran en un punto intermedio gracias al alcohol, compartiendo sus inseguridades y decepciones amorosas. Esta experiencia compartida crea un vínculo entre ellos, que los impulsa a cuestionar sus propias creencias y a abrirse a la posibilidad de un nuevo amor. Lo interesante de esta escena es que muestra CEU superíndice 3 la borrachera puede romper las barreras y permitir que los personajes se vean el uno al otro de una manera diferente. Uzgur, normalmente cúnico y distante, se muestra vulnerable y honesto con Ezgi. Y Ezgi, normalmente insegura y desesperada, se siente aceptada y comprendida por Uzgur. Can Yaman vuelve a brillar en esta serie, esta vez como un hombre que se rehúsa a enamorarse, pero que termina sucumbiendo a la dulzura de Ezgi, interpretada por Uzge Gurel. La interpretación superíndice 3N de Can Yaman como Uzgur es cautivadora,
mostrando la evolución superíndice 3N del personaje desde un cúnico empedernido hasta un hombre capaz de amar. Su química con Udge Gurel es innegable, creando una pareja en traum más menos hable que conquista al público. Un dato curioso sobre By Jane es que si bien la serie tuvo buena recepción superíndice 3N en Turquía, su con diéresis copyright sito fue aún mayor en otros pauses, especialmente en AMU copyright rica latina. Esto demuestra el atractivo universal de las comedias románticas turcas, que suelen estar llenas de humor, romance y personajes en traum más menos hables. La fu superíndice 3 mula de By Jane, que combina humor, romance y situaciones cotidianas, la convierte en una serie accesible y atractiva para un público amplio. Su con diéresis copyright sito en AMU copyright rica latina demuestra el creciente interu copyright S por las producciones televisivas turcas en la región superíndice 3N. Y para finalizar nuestra lista, hablemos de Kiral Kayık. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne Topal, una camarera que se ve envuelta en un contrato de amor falso con Umer y Grados Pliku Parrafoy, un diseu más menosador de zapatos exitoso y arrogante. Geu Copyright Nero, comedia romántica. La serie es una comedia ligera y entretenida que explora los enredos del amor, la familia y el trabajo. En Kiral Kayık, también copyright N hay un momento de borrachera que ayuda a aclarar los sentimientos entre Defne y Umer. Después copyright S de una discusión superíndice 3N, Defne, frustrada y dolida, termina bebiendo para olvidar sus problemas. En este estado, se enfrenta a Umer y le dice todo lo que piensa de U con diéresis copyright L, revelando sus verdaderos sentimientos. En esta serie, la borrachera actúa como una válvula de escape para la frustración superíndice 3N y el resentimiento de Defne. La discusión superíndice 3N con Umer la lleva a un punto límite, donde ya no puede seguir reprimiendo sus sentimientos. El alcohol la desinhibe y le da el coraje de enfrentarse a Umer y de expresarle todo lo que piensa de U con diéresis copyright L, sin importar las consecuencias. Este enfrentamiento marca un punto de inflexión superíndice 3N en la relación superíndice 3N entre Defne y Umer, obligándolos a confrontar sus problemas y a tomar decisiones importantes sobre su futuro. Lo interesante de esta escena es que permite a Defne expresar su ira y su frustración superíndice 3N, cosas que normalmente reprime por su posición superíndice 3N como empleada de Umer. La borrachera le da el valor para ser honesta y directa, lo que obliga a Umer a confrontar sus propios sentimientos hacia ella. El Cinsangu y Barardu párrafo como Defne y Umer construyen una química magnu copyright tica que mantiene al espectador enganchado a cada capítulo, y la escena de la borrachera es un punto con diéresis elegido en su relación superíndice 3N. La química entre el Cinsangu y Barardu párrafo es uno de los principales atractivos de Kiral Kayık. Su interpretación superíndice 3N de Defne y Umer es cautivadora, transmitiendo la complejidad de sus sentimientos y la tensión superíndice 3N constante entre su atracción superíndice 3N mutua y sus conflictos internos. Un dato curioso sobre Kiral Kayık es que fue una de las series turcas más exitosas de los últimos aún más menos os, tanto en Turquía como en el extranjero. Su popularidad se debió superíndice 3 en gran parte a la química entre Elu párrafo Insangu y Barardu párrafo, los protagonistas de la serie, que se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión superíndice 3N turca. El U con diéresis copyright sito de Kiral Kayık consolidó superíndice 3 la posición superíndice 3N de Elu párrafo Insangu y Barardu párrafo como dos de los actores más populares y cotizados de Turquía. Su popularidad generó superíndice 3 una gran demanda de proyectos protagonizados por ambos, consolidando su estatus de estrellas televisivas. Y bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por esos momentos U con diéresis copyright picos de borrachera que confirmaron el amor en algunas de las series turcas muy populares. Como hemos visto, el alcohol puede ser un catalizador para que los personajes derriben sus barreras, sean honestos y revelen sus verdaderos sentimientos. Ya sea para crear un momento divertido y CU superíndice 3 mico o para mostrar la vulnerabilidad y el dolor profundo de los personajes, la borrachera ha sido utilizada en muchas series turcas para avanzar la trama y profundizar en las relaciones entre los personajes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos a Ciu Copyright Ndolo. Muchas gracias por vernos. Ahora, quiero saber tu opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas escenas de borrachera es tu favorita? ¿Crees que el alcohol realmente ayuda a revelar los verdaderos sentimientos de los personajes? Du copyright janos tus comentarios abajo.
Nos encanta leer tus opiniones y saber qué copyright piensas. Y antes de despedirnos, quiero recordarte que si te gustó Superíndice 3 este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Nos vemos pronto con ese contenido sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima.